Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga. La renuncia hacia la cual el Señor nos invita es una renuncia tajante, pero no extremista. Y ahorita les voy a decir por qué es malo que pensemos que seguir a Jesús es ser extremista. Fíjense, seguir a Jesús es seguirlo en la libertad de cada uno de nosotros. Él te da la opción, Él te da y te ve y te pone el camino, pero Él respeta tu libertad. Porque el Señor no quiere unas ovejitas nada más que lo estén siguiendo por seguirlo. El seguir a Jesús es en su totalidad, es decir, en una conciencia plena de cada uno de nosotros. Decir, yo quiero seguir a Jesús no por el qué dirán o no por tener este estilo de vida, sino simplemente porque para mí Jesús es el ideal perfecto. Porque para mí Jesús es el motor, es el camino, es la esencia de mi vida. Y en esa libertad es precisamente el seguimiento de Jesús. Hoy estamos recordando a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, los famosos dominicos, que en el siglo XIII, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, pues Santo Domingo de Guzmán, él renuncia, fíjense, renuncia no a su esencia, no renuncia a su sentir. Ese es un error tonto. Decir, yo renuncio a mi sentir, yo renuncio a mi querer, yo renuncio incluso a todo extremista, ¿verdad? Por el reino de Dios. No, Santo Domingo de Guzmán no renunció a su sentir, él era humano. Y en su libertad siguió a Jesús. Y en esa libertad, en esa esencia, que también tuvo errores, que también tuvo fallas, que también tuvo debilidades, dio un sí a Jesús. Eso es lo que quiere el Señor, que en tu esencia tú puedas dar un sí al Señor. Y fíjate cómo Santo Domingo, ¿verdad?, va a atacar precisamente una de las herejías que se estaban arraigando en Europa en ese siglo, ¿verdad? Los cátaros. Era una herejía que persiguió Santo Domingo y que persiguió la iglesia. De ahí que funda la Orden de los Predicadores, ¿no? Que predicaban precisamente la sana doctrina, el sano equilibrio. Porque los cátaros, como hoy se da mucho, ¿verdad? También, que decían, ellos decían que había dos dioses. Fíjate nada más el error. Cuando llegas al extremo, puedes perderte. Ellos decían, hay dos dioses, uno bueno que hizo lo espiritual y uno malo que hizo lo material, el mundo. Odiaban al mundo, eran tan extremistas que pues de alguna manera dañaban su cuerpo. Eran tan extremistas que si tú, por ejemplo, mujer, ¿verdad?, veías un poquito más a una persona, también eras castigada. ¿Por qué? Porque obviamente era la lujuria de la mujer, ¿no? Veían el mundo tan hermoso, creado por Dios, como algo horrible. El mismo cuerpo como una prisión en la cual Satanás tenía aprisionado al alma, ¿verdad?, que quería retornar al Padre.
Entonces, fíjate la herejía que tenía un extremismo. Por eso te digo, seguir a Dios no es en el extremismo, seguir a Dios es en la libertad, es en la voluntad, es en la integridad de tu ser, de decir, yo en mi conciencia, yo en mi pensar, yo en mi actuar, quiero seguir a Dios, y no porque quiera ser mejor que los demás o porque obtenga un estatus, sino simplemente porque para mí Dios es lo principal. Pero fíjense bien, cuando nosotros caemos en esos extremismos como los cátaros, fallamos, erramos y distorsionamos el mensaje. Y entonces fíjense, cuando distorsionamos el mensaje, distorsionamos también al mismo Jesús. Ayer decíamos, ¿quién dice la gente que soy yo? Claro, cuando no tenemos claro quién es Jesús, a cualquier, dicen por ahí, santo se te hinca, ¿no? Fíjate, ¿qué dice Jesús? El que quiera seguirme, yo no te estoy forzando, en tu libertad. Tome su cruz. ¿Y qué piensan todos? La cruz, el camino del sufrimiento, el camino del estarte ahí golpeándote el pecho. Ese no es el camino de la cruz. El camino de la cruz es el camino del amor. ¿Por qué murió Cristo ahí? Por amor. ¿Por qué se entregó? Por amor. Entonces, la cruz no es signo de sufrimiento. La cruz es signo de amor. Y Cristo te llama al camino del amor. Toma ese camino, porque de nada va a servir que te estés flagelando como los cátaros, que seas extremista como muchos, ¿no? Si no tienes amor. De nada va a servir que hagas tantas obras si no tienes amor. De nada va a servir que vayas a misa si no tienes amor. El camino es el camino del amor. Quien quiera seguirme, tome el camino del amor, tome la cruz. Renuncia a sí mismo y sígueme. Y renunciar a sí mismo es renunciar precisamente a esas falsas espiritualidades que nos dañan gravemente. Y pareciera que los cátaros se extinguieron en ese tiempo del siglo XIII, pero sigue actuando, ¿no? La gente sigue con esos extremismos que no te llevan a nada. ¿Por qué la iglesia se ha pervertido, por así decirlo, en su mensaje? Porque no hemos conocido verdaderamente a Jesús. Y entonces cada quien hace su idea de Jesús y no sigue al de la revelación, ¿no? Y por eso, fíjense, ¿no? O sea, Jesús es un tirano, Jesús es un que castiga, Dios es el que no te deja permitirte hacer nada. No, el Señor te da la libertad, y el Señor no quiere que cambies tu esencia. El Señor sabe bien de qué pie cojeas, pero el Señor lo que quiere es que desde esa esencia tú le des un sí a Jesús. Fíjate, es diferente. Y entonces por eso ahora sí podemos entender el Evangelio, ¿no? Fíjense, el camino del amor. Porque ¿de qué le sirve al mundo, de qué le sirve al hombre ganarse el mundo en apariencia si pierde lo más esencial, que es la comunión con Dios? Lo que le decía a una persona ayer era esto: lejos de Dios estamos perdidos. Hay caos. Vas a tener ese vacío, vas a tener esa ansiedad siempre, constante, ese sentido de culpa, ese sentido de podredumbre, ese sentido de la nada. Pero con Cristo lo puedes todo. Con Cristo transformas todo. Y con Cristo te das cuenta de que, aunque hayas fallado, eres una persona que puedes levantarte. Aunque hayas tenido un pasado oscuro, eres una persona que tienes un futuro. Aunque hayas sido débil, te das cuenta que puedes vencer con la fuerza de Cristo. Ese es el Dios de la revelación, el camino del amor, el camino de la paz interior, el camino de el seguir sin obstáculo o sin cohesión. Cristo te quiere libre, Cristo te quiere equilibrado, no te quiere extremista. ¿De qué le sirve al mundo aparentar todo eso si pierde lo más sagrado, que es
la vida eterna. Que así sea. Pidamos